Gracias. Bien, iniciamos el jueves de seguridad con las estadísticas de accidentes mortales acaecidas en el último mes. A la fecha no se ha publicado, no se ha actualizado en la página del Ministerio de Energía y Minas la referencia de accidentes mortales. Sigue mostrando como última fecha 24 de junio como último accidente mortal generado en Minera Chinalco. Ahora, esto no quiere decir que no ha ocurrido eventos. Tenemos información que en el mes de julio ha ocurrido por lo menos un evento mortal en una unidad del centro del país. Respecto a las reuniones de seguridad, siempre queremos dar la información de que todas las reuniones de seguridad están colgadas en la página web del ICEN. Estas pueden ser recargadas en formatos PDF para su uso, bajo la autorización de todos los expositores que nos ayudan a hacer estas reuniones de seguridad. Como segunda parte vamos a presentar rápidamente la exposición del ingeniero Benjamín Jaramillo. El ingeniero Benjamín Jaramillo ha hecho un resumen que le hemos llamado el tema de cifras para la acción. Es solamente algunos datos estadísticos que él quiere compartir con nosotros que siempre nos va a generar una ruta de lo que podamos estar viendo en estos momentos en nuestra realidad minera. Muchas gracias, Fiori. Señores, buenas tardes. Efectivamente, tengo algunas cifras que compartir con ustedes. Lógicamente con la idea de hacer notar un asunto que me parece que se nos está escapando de las manos, ¿no? Vamos a ver entonces las cifras que yo he procesado con información del Ministerio de Energía y Minas, accidentes mortales por año de servicio entre el año 2009 y el 2014. En realidad, como sabemos, nuestro 055 tiene vigencia desde el 2010, ¿no? Entonces, de ese tiempo a esta parte, evidentemente, la estadística de los fallecimientos o de accidentes mortales para los trabajadores nuevos, se esperaba pues de que vaya en descenso o que sea el porcentaje sea menos perceptible de lo que teníamos anteriormente, evidentemente, ¿no? Dado el gran esfuerzo que significaba pues la inducción, la capacitación en el área de trabajo, y etcétera, ¿no? El seguimiento de los 5 cursos obligatorios, pero parece que no está moviéndose el vehículo de acuerdo a la velocidad que queremos imprimirle, ¿no? Entonces, esta es la estadística de entre los años 2009 y 2014, como vuelvo a repetirle, ¿no? Como podemos ver en estos años, los accidentes mortales de los trabajadores, pues de 0 días de trabajo a 1 año de servicio y de 1 a 2 años de servicio, pues se mantiene prácticamente igual, ¿no? O sea que estaríamos, como dicen los estadísticos, frente a un efecto flat, ¿no? U horizontal. Entonces, vemos ahí las cifras son elocuentes. El año 2010 versus el 2009, donde no teníamos teóricamente todavía el reglamento como lo tenemos el 055, 62.12%, el 2011 50%, el 2012 53.7%, el 2013 53.9% y el 2014 46.88%. Como vemos, en el promedio de estos años, pues las víctimas fueron 157 y tenemos un porcentaje 51.14 que afectó a los trabajadores nuevos, ¿no? Entonces esto es lo preocupante, ¿no? En el grupo de trabajadores de 1 a 2 años, evidentemente el porcentaje es menor, pero si sumamos de los trabajadores nuevos hasta 2 años, que es relativamente una población laboral joven, tenemos pues alrededor del 65%, ¿no? Lo cual realmente, a mí particularmente como ingeniero de minas y como interesado en el tema de seguridad de un tiempo a esta parte, me preocupa, ¿no? Y por eso lo quería conversar con ustedes este tema, sobre todo compartir un diagnóstico que yo me he permitido hacer, por supuesto, respetando el diagnóstico, la percepción que puedan tener ustedes de este fenómeno, ¿no? En primer lugar tenemos en el diagnóstico, yo identifico estas causas, calidad de las presentaciones, es decir, ¿cómo se llama? La inducción.
los 5 cursos y la capacitación en el área de trabajo aparentemente podrían, ¿no? Futuro condicional, no tener la calidad de prestaciones adecuadas para motivar al personal nuevo a identificarse pues con su nueva ocupación. Otro asunto es la calidad que se puede ver afectada por la rutina, ¿no? Todos los días, todos los años, la misma cosa. Algo parecido a que si no movemos bien en la charla de 5 minutos, se vuelve pues prácticamente un lugar para encontrarse con el dios Morfeo, ¿no? La infraestructura académica inadecuada, creo que también es otra causa relacionada a que en muchas unidades no se tiene una aula preparada, se improvisa, se acomoda. Pueden ser 30 oyentes o pueden ser 150 o 400, como se han dado algunos casos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Problemática del personal de contratistas, evidentemente también otro problema, que es psicosocial, evidentemente, porque los trabajadores todavía siguen pues en un ligero desnivel. No en un ligero, no, en algunos casos es un gran desnivel, ¿no? De facilidades para trabajar en el mismo nivel, con las mismas facilidades, etcétera, que los trabajadores que trabajan directamente con el titular, ¿no? Otro asunto también es de que en la inducción nosotros en realidad hacemos una presentación muy elocuente, una buena presentación, etcétera, pero cuando vamos a la chamba realmente nos encontramos con que no es así. Entonces hay una contradicción ahí que desmotiva a la gente. Por otro lado, el clima de seguridad. Estamos enterados, tenemos alguna forma de medir el clima de seguridad de nuestras empresas. No sé, ¿no? El clima de seguridad, como sabemos, es la satisfacción que tiene el trabajador de pertenecer o de trabajar para una empresa, ¿no? Y al revés, ¿no? ¿Qué cosa espera la empresa de mí como trabajador nuevo, ¿no? Es una doble espera, ¿no? Es un binomio de expectativas, ¿no? El trabajador de su empresa y la empresa del trabajador, ¿no? Entonces, eso también es importante de considerarlo para encarar este diagnóstico, ¿no? Las oportunidades de mejora, que lógicamente también me permito sugerirles a ustedes, tenemos que modernizar los conceptos, mover más los conceptos, salgamos de la rutina, busquemos nuevos horizontes, nueva información más actual, revisar los contenidos de la temática que presentamos en estos cursos, ¿no es cierto? El otro asunto también que es, parece causa de todo este fenómeno es el sistema presencial versus el sistema virtual, ¿no? En muchas empresas creo que se abusa del sistema virtual. Entonces ya sabemos que los trabajadores mineros, por su cultura y por su psicología propia, requieren siempre pues la visión directa, ¿no? Quieren preguntar ellos, como se dice, pues pecho con pecho, ¿no? Renovar el compromiso de los expositores. ¿Los expositores están realmente comprometidos con el tema o no? Pues simplemente una persona que se encarga, que recibe una misión de capacitar, ir y dar un discursito, no sé, ¿no? Pero podría ser también, ¿no? La interactuación con los participantes, parece que cuando no hay mucha experiencia en el manejo del tema, pues este es un asunto que a veces queda en el vacío, ¿no? El trabajador pregunta algo y no se le da la respuesta adecuada, ¿no? Desmotivación. Tenemos o creamos o buscamos espacios para que los trabajadores nos hagan llegar sus sugerencias, evidentemente bajo control, ¿no? Una reunión de seguridad tampoco no puede ser un petitorio, ¿no? Entonces ahí ya viene a la experiencia, el manejo, la gestión del expositor, ¿no? Y finalmente otra sugerencia sería pues que debemos, creo que, mover con más dinámica el curso entrenando al entrenador, ¿no? Es un curso muy bueno. Yo creo que el ICEM en eso ha digamos, dado en el blanco. Estos cursos tienen un alto componente psicosocial. Entonces yo creo que esta va a ser un motivo para poder mejorar nuestros índices y sobre todo esa estadística que les he mostrado que afecta pues a trabajadores nuevos, ¿no? Ahí no hay nada que discutir. ¿Ok? Entonces eso les quería decir y le agradezco por su atención y entonces estamos siempre en contacto. Nuevamente gracias. ¿Ok? Muchas gracias.
Bien, agradecemos al ingeniero Benjamín Jaramillo por sus alcances. Pasaríamos a la presentación de fondo. Nuestro expositor es el ingeniero Roberto Francisco Roca Pinto, representando a la empresa Minsur. Él es superintendente de Seguridad y Medio Ambiente, Refinería Pisco. El tema que se va a tratar es el tema de gestión de los comportamientos seguros en la fundición de estaño. Una breve reseña de su desarrollo profesional. Él es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya cuenta con 22 años de experiencia en el sector minero metalúrgico en plantas de fundición. Cuenta con maestrías de Medio Ambiente en la Universidad de San Marcos, diplomados de Seguridad y Salud Minera en las Universidades de San Marcos y la Universidad Católica. Por favor, recibamos a nuestro expositor con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas noches con todos. Agradeciendo pues la invitación del ICEN. Y elegimos este tema porque en realidad es un tema para muchos bastante nuevo. Lo hemos venido escuchando, desde hace algunos años atrás. Hemos asistido a muchas conferencias, a muchas reuniones, a muchos eventos que tratan sobre los comportamientos o la seguridad basada en comportamientos. Y en primera instancia, siempre cuando asistía a estas reuniones, me parecía sencillo, ¿no?, el poder establecerlo o el poder hacerlo, ¿no? Yo llevo ya tengo más de la mitad de los años que tengo en la parte de operaciones y los últimos 10 años que me dedico pues a netamente a los temas de seguridad, salud y medio ambiente. Entonces nos preguntábamos pues en el desarrollo, en la implementación de los programas que veníamos ejecutando en la fundición, habiendo avanzado en muchos aspectos, nos faltaba algo, ¿no?, para poder lograr y consolidar nuestro sistema de seguridad y salud. ¿No? Nos preguntábamos siempre ¿qué más debemos hacer para lograr el cero accidentes y la prevención pues de lesiones y daños en nuestro personal, ¿no? Entonces fuimos investigando, fuimos viendo este tema de comportamientos, ¿no? Para empezar, esta presentación tiene 5 aspectos. Vamos a hablar un poco de la definición de comportamiento, que es importante clarificarlo para poder encontrarle un rumbo y tener pues una definición en nuestro programa y nuestro plan de acción. Vamos a conversar también muy brevemente sobre los modelos de seguridad. Voy a mostrarles los índices de seguridad de la fundición y refinería y vamos a entrar también a conversar sobre cómo estamos haciendo el tema de gestión de seguridad en la fundición, ¿no? Qué herramienta y cómo la estamos empleando, para finalmente acabar con algunas reflexiones, ¿no? Cuando conversábamos con los compañeros de trabajo, con las personas que nos visitan, con las personas que nos asesoran también, con la parte corporativa de Minsur, lo primero que teníamos que ver era definir entre todos y entender qué es lo que significa pues el comportamiento, ¿no? Si uno busca la definición de comportamiento, encuentra pues muchas definiciones, ¿no? Algunas cada vez más amplias. Entonces nosotros necesitábamos tener una definición muy concreta que sea entendible por todos, que todas las personas de la unidad entiendan que cuando hablamos de comportamiento a qué se refiere, ¿no? Entonces entre todos buscamos una definición concreta y pues la que muestro es la definición que nosotros usamos, ¿no? Que el comportamiento es toda respuesta emitida por una persona en su relación con el entorno o con los demás, ¿no? Y que en esta respuesta pues intervienen aspectos cognitivos, afectivos y motora, ¿no? Entonces nosotros en este comportamiento nos decíamos, en todos estos aspectos que interrelacionan, ¿a cuál de esos nos vamos a dirigir? Y definitivamente lo que nosotros hacemos es establecer planes de acción, planes de trabajo referente a lo que nosotros observamos, ¿no? Al acto, al aspecto motor del comportamiento, ¿no? Donde obviamente intervienen y están interrelacionados con las partes cognitiva y afectiva de cada trabajador, ¿no? Que no lo podemos ver. Entonces, yo entiendo
muchos de ustedes que están aquí y las empresas en las que trabajan, y la gran mayoría ya tiene pues sistemas de gestión de seguridad, ¿no? Muchos estarán en proceso, muchos ya lo tendrán consolidado, algunos lo tendrán certificado, como lo tiene MINSUR en todas sus unidades. Entonces, definitivamente un sistema de gestión nos organiza pues para poder tener y afrontar con éxito, digamos, una planificación en la prevención de accidentes, ¿no? Muchos decían, cuando estábamos elaborando el tema de seguridad basada en comportamiento, y les gustó, lo entendieron bien, y decían, mejor hubiéramos comenzado por esa parte, ¿no? Pero definitivamente no se puede hacer y pensar hacer un sistema de seguridad basada en comportamiento si en realidad no tenemos sólido las bases de un sistema de seguridad, ¿no? Y un sistema de seguridad tradicional, ¿no? Estamos hablando de un sistema como el que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Y ahora lo vamos a ver por qué. Dentro del modelo que nosotros usamos de seguridad y como parte de nuestro sistema de gestión, obviamente el modelo de causalidad de pérdidas de dominó es el esquema tradicional, ¿no? Y como dice esta pequeña definición, es un modelo tradicional, pero de inspiración mecanicista, ¿no? Que aunque considera la relevancia del factor humano asociado a la accidentabilidad, mantiene conceptos y planteamientos ajenos a los principios que determinan el comportamiento humano, ¿no? O sea, nosotros en este modelo de causalidad, cuando hemos visto un incidente, cuando hemos analizado un accidente o una situación, encontramos pues aspectos que tienen que ver con las personas, ¿no? Con el lado humano, cuando buscamos las causas básicas, cuando vemos qué factores personales pudieron haber contribuido a la ocurrencia pues, de algún evento, ¿no? En esa evaluación, en ese modelo, definitivamente ya se estaba viendo, pues se pensaba, ya se estaba atribuyendo que una de las causas principales a las situaciones o a los eventos que ocurren en nuestras operaciones se deben pues a la persona del factor humano, ¿no? Este modelo, como todos lo conocemos, modelo lineal, donde ante la ocurrencia de un evento, pues tenemos las causas inmediatas, las causas básicas y obviamente la falta de control, ¿no? Este es el modelo de Frank Beer, ¿no? Desde el año 61, que todos lo usamos y sigue siendo una herramienta poderosa, ¿no? en nuestra base de sistema de gestión. Pero entrando de lleno, nosotros hemos buscado, pues, cómo resolver las cosas que no las podíamos resolver con el modelo tradicional, ¿no? Algo se nos estaba yendo, ¿no? Encontrábamos las causas inmediatas, los actos, las condiciones o estándares, aplicábamos los controles necesarios, ¿no? Hacíamos las capacitaciones, programas de capacitación a mi comprender bastante fuertes, ¿no? Nosotros todos los días tenemos en nuestro auditorio capacitaciones y reuniones con respecto a los estándares de trabajo, procedimientos de trabajo, analizamos las ocurrencias de la semana, del mes, con las distintas guardias y con todo el personal de la planta, ¿no? Sin embargo, siempre nos quedaba una sensación de que algo nos faltaba hacer, ¿no? Entonces, por eso fuimos mirando este tema de seguridad basada en el comportamiento y fuimos buscando pues un modelo que se adecue y que nos pueda orientar mejor en estos esfuerzos. Es así que estuvimos revisando la literatura, bibliografía existente y el modelo tricondicional, que es un modelo comportamental, un tanto que nos orientaba en este objetivo de búsqueda, ¿no? Este modelo, que considera fundamentalmente la comprensión y aplicación de los principios que determinan el comportamiento humano, sin dejar de lado los componentes clásicos de los modelos de ingeniería, ¿no? Esta es la pirámide que nosotros usamos, o el triángulo que nosotros, pues, muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? En la base tenemos que los trabajadores realmente puedan hacer un trabajo seguro, un trabajo adecuado, un trabajo correcto, ¿no? Como nosotros queremos que lo hagan. Tenemos, como les conversaba, programas de capacitación bastante fuertes, adicional o independientemente de los obligatorios.
¿no? Entonces creemos en realidad que el trabajador ya sabe cómo hacer sus cosas, ¿no? Cuando nosotros hacemos las auditorías internas, las auditorías de seguimiento, cuando conversamos en planta con los trabajadores, en realidad demuestran un muy buen nivel de conocimiento de los métodos de trabajo, de los procedimientos, de los estándares que tenemos, de las reglas de seguridad. Pero nos faltaba pues lo que vemos ahora en la punta, ¿no? Que es el querer hacerlo, que está basado pues en si hay motivos internos para trabajar seguro o motivos externos para trabajar seguro, ¿no? Y ahí es donde interviene pues la parte del comportamiento, ¿no? Y la gestión del comportamiento seguro justamente va en esos dos aspectos, ¿no? En el querer y en el saber, que se intercepta con la parte que nosotros sí habitualmente hemos venido aplicando durante años, que es la seguridad o los programas de seguridad habituales que tenemos, ¿no? Y que se enfocan principalmente en el poder y también en el saber, ¿no? Hay muchas, conozco, cuando hemos estado estudiando sistemas de seguridad de otras empresas, principalmente de algunas contratistas pequeñas, chicas, que también nos dan servicio, y vemos pues que sus programas de seguridad siempre están orientados principalmente a que el trabajador pueda hacer el trabajo, ¿no? Pero no le dan mucho énfasis a los temas de capacitación, no ven mucho el tema de que el trabajador sepa hacerlo, ¿no? Sin esa base es muy difícil que un trabajador realmente logre y escale pues al nivel de que él quiera hacerlo, ¿no? Porque si no puede y no sabe, difícilmente, por no decir imposible, vamos a llegar al escenario de que el trabajador quiera hacer las cosas bien, quiera hacer las cosas de manera segura, quiera hacer las cosas de manera como nosotros lo tenemos planificado, ¿no? Este pequeño diagramita pues resume en los sistemas de gestión que en el poder generalmente nosotros hemos estado abocados en muchas veces a los temas pues de uso de PPs, le damos muchos énfasis a este tipo de aspectos, ¿no? Ya la legislación, los sistemas de gestión tipo OSHAs y los actuales conocimientos nos dicen pues que es el último elemento de control, ¿no? El quinto elemento de control, ¿no? Los EPP. Sin embargo, todavía en algunas empresas o en algunas personas se piensa que hacer seguridad es entregar equipos de seguridad, ¿no? Entonces, en este poder y con el saber, que es lo que nosotros diariamente y continuamente les venimos impartiendo a los trabajadores, es que logran pues alcanzar un nivel en el querer, ¿no? Y en estos simples diagramas obviamente se ve claramente ese aspecto, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros aterrizando todos estos conceptos que les he venido platicando, ¿no? Acá es una pequeña lámina de los primeros estudios, de los primeros investigaciones que se hicieron con respecto a la seguridad basada en comportamientos, ¿no? Que como vemos viene desde el año más o menos 1978, ¿no? Fueron las primeras aplicaciones en algunos de los países que estamos viendo en esta lámina, ¿no? Entonces nosotros, al investigar un poco el tema de los comportamientos y viendo qué cosas usaban para justamente mejorar los comportamientos, porque ya estábamos dando capacitación, ya teníamos una base sólida en lo que respecta a sistemas de gestión, tenemos ya, como les había comentado, certificado del OSHA. Miramos pues cómo tenemos que articular la mejora continua en nuestro sistema. Entonces, en el tema de comportamientos, bueno, decíamos pues, vamos a mejorar los comportamientos, vamos a trabajar en los comportamientos, tenemos que incrementar los comportamientos seguros. Algunos compañeros de trabajo en este desarrollo decían, bueno, implementemos alguna medida tipo tarjetas rojas a los trabajadores que se portan mal, que no hacen adecuadamente su trabajo, le ponemos una tarjeta roja en el trabajo, una tarjeta verde de felicitación, en fin. Y ahí, quiérase o no, ya se estaba hablando pues de los comportamientos y se estaba hablando de los reforzamientos. Tal vez eran reforzamientos más que todo orientados o reforzamientos negativos. Y un reforzamiento negativo ya prácticamente es un castigo. Entonces,
Cuando fuimos viendo este tema y fuimos investigando, entonces nos dimos cuenta que definitivamente la técnica fundamental para la implementación de un sistema de seguridad donde se potencie pues el lado de los comportamientos es trabajar el lado de los reforzamientos, ¿no? Entonces, a manera que nosotros nos habituemos a reforzar los comportamientos que son correctos, los comportamientos esperados de nuestros trabajadores, estos comportamientos pues van a elevar el nivel de seguridad de nuestra organización, ¿no? ¿Qué técnicas utilizaban los primeros investigadores en estos aspectos, ¿no? Usan la retroalimentación, que es la intervención hacia el trabajador que está realizando una tarea, ¿no? Una retroalimentación pero positiva, ¿no? Que generalmente va asociada pues a una felicitación, a un reconocimiento, ¿no? Donde se le dice, se interviene al trabajador pero para felicitarlo, ¿no? Para decirle que está haciendo bien su trabajo, que está adecuado y que nosotros estamos muy satisfechos de contar con un trabajador como él en nuestra organización. Hay también el tema de economía de fichas. Estamos implementando y hemos hecho ya algunos pequeños ya programas de este tema de economías de fichas, ¿no? Hemos elaborado pequeñas tarjetas que son puntos. Entonces los trabajadores que están haciendo su trabajo de manera adecuada, de manera correcta, durante las inspecciones que se realizan o las inspecciones o evaluaciones comportamentales, se les entrega pues una tarjeta de gracias o una tarjeta pues con un puntaje. Entonces se establecen como metas por un número determinado de tarjetas, por un número determinado de fichas, pueden canjear pues un polo, pueden canjear un maletín, pueden canjear lapiceros. Entonces y salen publicados obviamente los trabajadores que han logrado pues alcanzar o lo que han canjeado, ¿no? Son pequeñas cosas que definitivamente al trabajador, nos hemos dado cuenta, lo motiva, ¿no? Lo motivan y están siempre en la búsqueda de lograr la mayor cantidad de fichas para poder canjear, ¿no? Entonces ya no es el regalo que se le da en una charla por algún motivo o sin un motivo muy sustancial, ¿no? Entonces ellos reconocen que obtener algo por esa economía de fichas es fruto después de un trabajo correcto que ellos han tenido, ¿no? Bueno, el costo de respuesta es prácticamente, en concreto, es como un castigo, pues son las tarjetas rojas, que en algunos autores también lo recomiendan, ¿no? Porque eliminando, reduciendo el comportamiento negativo, elevan pues el comportamiento positivo, ¿no? Los fundamentos de la seguridad basada en comportamiento tienen estos principios, ¿no? Acá lo hemos revisado a grandes rasgos. La verdad, estos son temas ya un poco más especializados. Esto es de lo que conversamos con las personas que nos apoyan, nos asesoran en estos temas, ¿no? Pero básicamente acá tenemos pues respuestas. Como ya dijimos, el comportamiento es una respuesta pues a un estímulo, a nuestro entorno, ¿no? Y el condicionamiento clásico es un condicionamiento, pues una respuesta pues natural, ¿no? Incondicional, no condicionada, ¿no? Este era el ejemplo clásico de que cuando le ponen alimento, pues en este caso es una investigación de una persona que no es psicóloga. Cuando hacía una investigación ante un animal, ante un can, y veía el alimento, comenzaba a producir una respuesta, ¿no? En este caso era la salivación, ¿no? Después, cuando era sometido, por ejemplo, a un estímulo neutral, como es una campanita, el animal no tenía reacción, no reaccionaba ante este estímulo, ¿no? Pero después, cuando asociaba la comida con la campana y después escuchaba solamente la campana, el animal emitía esa respuesta, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas fueron las bases para empezar pues este tipo de trabajos comportamentales, ¿no? Y ahí es donde aparece también el tema de condicionamiento operante, ¿no? Y ahí se comienza a trabajar ya con los temas de refuerzo positivo, refuerzo negativo,
hay castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Entonces, esos temas nosotros los venimos articulando pues en nuestro sistema de gestión, que como le digo, si bien es cierto ya tiene algunos años, pero definitivamente está en un proceso de maduración, ¿no? Como decíamos, el condicionamiento clásico, la conducta es controlada por estímulos antecedentes, ¿no? Y el comportamiento, y en el condicionamiento operante, el comportamiento es regulado por sus consecuencias, ¿no? Nosotros en este tema de seguridad hemos introducido también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, un factor un poco distinto. La seguridad basada en comportamiento generalmente, como nosotros nos las han explicado, nos las han enseñado, lo hemos escuchado, estaba orientado a trabajar con los supervisores, muchas veces con los jefes. Entonces, teníamos unas estadísticas realizadas por las personas pues que son jefatura, por supervisores, y encontrábamos pues algunos datos que a veces nos parecían un poco inconsistentes con la realidad que una persona especialista o conocedora con mayor profundidad de los temas de seguridad podía observar en campo, ¿no? Muchas veces los resultados que se tenían no eran acompañados porque el personal de seguridad o el personal que conoce veían en planta. Entonces, conociendo esta realidad, se introdujo pues un factor muy interesante que ha significado pues un cambio y también ha sido un reforzante para los trabajadores, ¿no? Esto en coordinación pues con el área corporativa de seguridad de MINSUR, se dijo que los temas de comportamiento comportamental estén llevados en un inicio por los mismos trabajadores. Entonces, las personas que iban a levantar la información de los comportamientos que ocurrían en la planta no iban a ser los supervisores, sino iban a ser los mismos trabajadores, los mismos compañeros de trabajo, los mismos compañeros que están en el área, ¿no? ¿Y esto por qué? Por un concepto bastante simple, ¿no? El trabajador, y ustedes lo deben haber notado, ¿no?, en sus operaciones, cuando el trabajador está solo o está alrededor de sus compañeros, tiene un comportamiento. Y cuando aparece el supervisor, aparece el jefe, su comportamiento cambia, es otro. Ustedes notan rápidamente que se sienta mejor, se para mejor, agarra mejor la herramienta, se ajusta el guante, se ajusta el respirador, se coloca mejor el protector auditivo, ¿no? Se acomoda el uniforme, se baja las mangas de la camisa, se baja las mangas del uniforme, ¿no? Entonces, esa respuesta nosotros la observamos, ¿no? Pero eso no ocurría cuando el grupo de trabajo estaba pues laborando en su entorno, ¿no?, en su entorno natural, digamos. Entonces se dijo pues los mismos trabajadores van a ser los que lleven adelante este programa, ¿no? Van a ser los primeros que nos van a dar los indicativos de cuáles son los comportamientos que nosotros tenemos que mejorar. Entonces se formó equipos, se seleccionó a los trabajadores con mayor actitud, se hizo una difusión de este concepto de observadores de seguridad, observadores de comportamiento. Hubo una respuesta masiva, todo el personal en un principio quería ser observador, se les fue entrenando, se les fue capacitando, se les dio también reforzamiento, ¿no? Y estos trabajadores, con ellos hicieron trabajos, hicieron talleres, y con ellos mismos se fueron identificando los primeros listados de observaciones que nosotros debíamos tener, ¿no? Entonces hicimos una hoja tipo checklist bastante sencilla que nosotros estamos habituados a elaborar, ¿no? Cuando tenemos algo que queremos controlar, lo primero que se nos viene a la mente es hacer un checklist, ¿no? Vamos a hacer un checklist para revisar si esto está bien o está mal, que el operador lo haga. Igual, un checklist pero de comportamientos, de respuestas ante los estímulos de su entorno, ¿no? Y fueron estos trabajadores los primeros que comenzaron a traernos información real y verdadera, pues, ¿no? Un poco
hablando de los indicadores para al final poder ver cómo ha mejorado nuestros indicadores con el tema de comportamientos es, todos nosotros pues conocemos el indicador de frecuencia de accidentes, ¿no? Que mide pues es un indicador reactivo que mide la cantidad de accidentes que hemos tenido, ¿no? Accidentes incapacitantes por cada millón, ¿no? Entonces, una de las metas, uno de los objetivos de la división minera es tener un índice de menor a 1, ¿no? Que es un índice para las empresas de clase mundial y que es lo que nosotros estamos buscando y para ello estamos encaminados y trabajando en eso, ¿no? Y que tiene también un promedio en el Perú de 2.5. Nosotros, como les venía diciendo, tenemos ya un camino recorrido en temas de seguridad, ¿no? Nosotros certificamos el OSHA en el año 2007, tenemos el 9000 desde el año 99, el 14000 desde el año 2002. Entonces estábamos habituados pues a trabajar con sistemas de gestión, ¿no? Estamos habituados a tener una estructura bastante organizada. Entonces esto siempre nos llevó a tener, digamos, buenos indicadores, ¿no? Les muestro el indicador de frecuencia. Bueno, tuvimos en el 2011 1.26 a causa de un accidente. En el 2012 tuvimos 0 incapacitantes, el 2013 tuvimos 1, el 14 0 y a lo que vamos de junio a julio ya tenemos 0, ¿no? Eso significó que, bueno, seamos reconocidos tanto la planta de Pisco como las demás unidades, San Rafael, Pucamarca, fuimos reconocidos por ser una empresa pues con los mejores índices de seguridad en la industria minera, ¿no? Bueno, acá está la foto de mis jefes directos, faltó la de mi jefe corporativo, no ha salido. La próxima vez pongo más grande la foto. Bueno, acá también un par de años atrás cuando recibimos el trofeo John T. Ryan por el desempeño también en la fundición, ¿no? Entonces estos logros pues siempre nos han impulsado, son los reforzamientos que nos llevan pues a seguir trabajando, a seguir bregando pues en el tema de la seguridad, en la prevención de accidentes, ¿no? Entonces comenzamos con el tema de observaciones comportamental y elaboramos pues también un índice de comportamiento bastante sencillo, ¿no? Comenzamos a contar el número de conductas seguras por el total de conductas observadas por 100, ¿no? Y de acuerdo a lo que nos comentaba, de acuerdo a la meta establecida por la corporación, por la división minera, las empresas mineras de clase mundial, su índice de comportamiento no puede ser menor de 80, tiene que ser mayor de 80, ¿no? También en el 2004, cuando todavía no teníamos muy definido este tema de comportamiento, hicimos algunos experimentos. Algunas unidades mineras en el país venían trabajando con DuPont, y nosotros al ver eso y como estábamos en búsqueda, como les decía, de optimizar nuestro desempeño en seguridad, copiamos algunas cosas y copiamos este tema de lo que se conocía como las IAS, o es índices de auditoría seguras. Y era muy parecido. Nosotros, sin mucho fundamento, copiamos lo que estipulaba esta técnica o esta herramienta. Nos hicimos una cartilla, pusimos comportamientos, hicimos algunas pequeñas reuniones, elaboramos una cartilla y salíamos al campo a hacer observaciones, ¿no? Eran 3 tipos de recorridos, de observaciones. Una hacían los supervisores, uno hacía la gerencia y uno hacía el personal de seguridad. Y después los hallazgos de los tres niveles se comparaban entre sí, ¿no? Y nosotros obtuvimos estos valores, ¿no?
En promedio estábamos hablando de un 60%, ¿no?, de comportamientos seguros, más o menos sin mucho sustento. Como les digo, lo copiamos y lo aplicamos en la unidad, ¿no? Y eso vamos a ver que también a veces hacer lo que yo les comento no es lo correcto, no es lo adecuado, ¿no? Porque después, cuando comenzamos a tener la data, después nos quedaba en la duda de, ya que tenemos con esta información, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos? Y nos íbamos siempre a la parte tradicional: más capacitación, más controles, más procedimientos, más checklists. Entonces quedábamos vueltas en el mismo círculo. Después, pasada esa etapa que hicimos que copiamos este procedimiento de Dupont, hicimos algunos pilotos ya más sustentados de seguridad basada en comportamiento, ¿no?, con el apoyo de un psicólogo local de la zona que tenía mucho interés en desarrollar temas comportamentales. Le hicimos un piloto exclusivamente con el personal de mantenimiento, ¿no?, y nos orientamos principalmente a la supervisión, ¿no? Entonces, igual a los supervisores de mantenimiento se les estableció los principios de los comportamientos y se elaboró de la misma manera una lista de conductas claves en seguridad, y los supervisores de mantenimiento, acompañados por este profesional psicólogo, hizo este pequeño estudio, ¿no?, que, dicho sea de paso, este estudio fue presentado pues en un simposio de conductivismo en el año 2014 en la Universidad de Villarreal, porque el psicólogo es de la Villarreal, y con este estudio le permitió pues obtener una pasantía para seguir investigaciones de comportamiento en México, ¿no?, que, dicho sea de paso, ya la realizó, ¿no? Bueno, y esa persona también nos sigue apoyando en estos temas, ¿no? Entonces, los meses que trabajamos este piloto, obviamente también obtuvimos al inicio, en la primera etapa, un 64%, que estaba parecido a la copia que hicimos de Elías, de Dupont, y con las intervenciones logramos pues elevar en un principio hasta 88, y con economía de fichas. Igual, o sea, se salía a los trabajadores y se les daba un cupón para que puedan canjear polos, gorras. Y esa es toda la meseta, que está entre 88%, ¿no? Después se quitó el reforzador, para ver qué sucedía. Al inicio se tuvo pues una pequeña baja, y después nuevamente el valor subió y se mantuvo en un promedio 84, y que fue la etapa donde ya dimos por finalizado el piloto, ¿no? Pero definitivamente, de la etapa inicial en la que estábamos con 64, logramos pues incrementar, en función a reforzamientos por economía de fichas, a un 88%, y al retirar el reforzamiento ya se mantuvo en un 84%, ¿no? Eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo ahora, pero con los grupos de trabajadores, ¿no? Podemos ver en la lámina superior, por ejemplo, el grupo de trabajadores, el primer grupo de trabajadores que fueron seleccionados como observadores, ¿no? Estos trabajadores son entrenados, son capacitados, son retroalimentados también, y son acompañados, ¿no? O sea, también sus recorridos, cada recorrido se elige a un grupo de observadores y se les acompaña a hacer su observación, ¿no? Y tenemos esta cartilla, la cartilla que vemos en la parte también de la presentación, que es una cartilla que ya va por su tercera versión, ¿no? O sea, ya la hemos ido adecuando y las hemos ido corrigiendo en función pues de los comportamientos, cómo se han ido presentando a lo largo de estos meses que debemos desarrollando esta metodología con los trabajadores, ¿no? Como siempre, veamos acá la retroalimentación positiva. Lo que nosotros siempre estamos haciendo es retroalimentación positiva. O sea, los observadores en ningún momento intervienen para llamar la atención. No intervienen para
cuestionar a su compañero de trabajo. Solamente ellos intervienen si es que van a dar una retroalimentación positiva, si es que van a felicitar o van a estimular al trabajador a que siga trabajando de manera segura, ¿no? Después tenemos toda una sistematización de datos, ¿no?, de lo que se obtienen de las fichas, de la cartilla de observación, y que justamente nos permite pues establecer los planes de acción a través del Comité de Seguridad y enfocar mejor nuestras estrategias, actualizar nuestro programa de seguridad en función a lo que nosotros necesitemos, ¿no? Por ejemplo, en el último mes, uno de los puntos que ha salido más bajo en las cartillas de observadores ha sido el tema de vías de tránsito, ¿no?, dentro de la planta, ¿no? Entonces, hacia ese punto es lo que en este momento vamos a reforzar a los trabajadores. Ya no tanto buscar la causa, sino vamos a encaminarnos a reforzar, a trabajar más con todos los trabajadores, porque los planes de acción en realidad alcanzan a todos, ¿no?, incluyendo a los contratistas. Como ustedes pueden ver en esta lámina, cuando en el año pasado, en agosto, comenzamos pues ya a trabajar el tema de comportamientos, pero de un punto de vista ya más a base de reforzamiento, nuestros comportamientos seguros fueron incrementándose, ¿no?, en la línea base de 59%, hasta terminar el año en un 82%. Tenemos también los incidentes de 2014, acá están registrados todos los incidentes que han ocurrido en nuestra planta, y vemos que casi inmediatamente que se comenzó con el programa de seguridad basado en el comportamiento de observadores, pero por los trabajadores, los incidentes empezaron a reducirse drásticamente, ¿no? A la fecha, a julio, este es un dato ya de esta semana, de las 3 semanas de julio, podemos ver que en el 2015 hemos mantenido pues un nivel de comportamiento o un índice de comportamientos seguros superior a 80, que es lo que caracteriza a una empresa minera de clase mundial. En julio tenemos 83%. Estamos trabajando para terminar el año con un nivel de comportamiento superior al 85% y lograr pues los objetivos y las metas pues que tenemos trazadas en nuestra unidad, y que son lineamientos que emanan pues también del área corporativa, ¿no? Bueno, básicamente eso era lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? El trabajo que venimos haciendo definitivamente ayuda mucho. Si en nuestra organización podemos contar con gente que ya haya trabajado este tema, que conozca, o bueno, ¿por qué no decirlo, no? Si se tiene una persona profesional, un psicólogo, pero que esté orientado al tema de comportamiento, no un psicólogo genérico. Entonces, es un psicólogo que está orientado pues a la parte de psicología industrial y está capacitándose también en los temas operativos. Él aprende de nosotros la parte operativa y nosotros de él la parte conductiva, ¿no? Y nos ayuda bastante a poder afianzar y entender muchas de las cosas que a veces no la podemos ver porque no entendemos pues cómo funciona pues la persona humana, ¿no? Paralelamente también se está trabajando pues de temas de la parte de recursos humanos. Hay muchas campañas para que el trabajador tenga y se desenvuelva pues en un clima laboral bastante agradable, ¿no? Bueno, yo creo que eso es todo por esta noche. Les he venido a contar pues mi experiencia en este tema. Sin ser especialista, yo creo que estamos yendo por buen camino, ¿no? Y lo principal de todo es que a medida que se nos presentan los retos, los estamos superando con el apoyo pues de toda la organización, con el apoyo de la Gerencia Corporativa de Seguridad de MinSur,
con la gerencia, con la dirección operativa, con la gerencia general de MINSUR también, donde el tema de seguridad realmente es la prioridad, ¿no? Nosotros, nuestros directivos, realmente lo primero que revisan en cada reunión, por más pequeña o más grande que sea entre sus directivos, es el tema de seguridad, ¿no? Entonces, esta forma de ver las cosas realmente alcanza a todo el trabajador, a todos los trabajadores, y los trabajadores se dan cuenta realmente que la organización en la que estamos trabajando se preocupa por el bienestar de nosotros, ¿no? Y se preocupa porque nosotros regresemos a nuestros hogares pues sanos y enteros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Vamos a la rueda de preguntas, por favor. Levanta la mano la persona que desea hacer una pregunta y se va a acercar la señorita con el micrófono para formularla. Como lo dijo en la última parte de su presentación, es un camino correcto y como diría Hernando de Soto, pues si lo vemos en temas de seguridad, yo creo que es el nuevo sendero que veo que, bueno, de los proyectos que conozco de cerca, Volcan también sería otro ejemplo, ¿no? Solamente tres temas que me gustaría que nos ayude a clarificar este manejo integrado, ¿no? Integral, diría yo. Sabemos que en el tema estadístico pueden haber algunos aspectos que no se reportan. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión sobre cómo usted o cómo ustedes están manejando el tema estadístico de los aspectos ocultos. Por otro lado, a manera de la experiencia que han tenido con los reforzadores, tal vez ampliar un poquito más de eso, ¿qué reforzadores más vienen después de lo que ya hicieron ustedes ahora? Y también cómo están tocando el tema de los contratistas, que como sabemos en promedio son el 70% de la minería, ¿no? Y en el caso de MINSUR supongo que es parecido, ¿no? Gracias, felicitaciones. Ok, bueno, voy a comenzar con la parte de los contratistas. Nosotros también hemos formado equipos de observadores de contratistas, ¿no? Entonces, cada una de las contratas que trabajan con nosotros tienen su equipo también de trabajadores, observadores, seleccionados pues por sus actitudes, por su empoderamiento, por su forma bueno, tienen dotes de liderazgo pues para poder hacer este tipo de función, ¿no? Dentro de la organización. De igual manera, los reforzadores no solamente son para el personal de MINSUR, también son para el personal de contratista, ¿no? Ahora, bueno, también es un estímulo y es un refuerzo en este caso para los contratistas, que nosotros, bueno, tomamos personal de los contratistas, ¿no? Cuando se generan puestos de trabajo en la organización, la mayoría de los trabajadores que han ingresado en los últimos años provienen pues del personal de contratas, ¿no? Entonces ese también es un mecanismo de reforzamiento, ¿no? Entonces los trabajadores, y en realidad a veces nos sorprende también que los que más rápido se adecuaron y los que mejores respuestas tuvieron a este tema fueron los contratistas, ¿no? Principalmente por esos mismos temas, ¿no? Después preguntaste sobre manejo integral. Ah, ya. Bueno, claro, justamente por eso era que nosotros orientamos el esfuerzo de los observadores con los trabajadores. Yo no he traído acá la estadística, pero ya los últimos meses hemos introducido también para hacer las inspecciones o las evaluaciones comportamentales a los supervisores. Y en poco tiempo el índice de comportamientos seguros que sale de las observaciones de los supervisores es mucho más alto. Ahí, si lo hubiera mostrado, estamos más o menos en 90%, ¿no? Entonces eso justamente nos dice que el supervisor, cuando hace una observación comportamental al mismo grupo al que supervisa, trabaja, no sé si la palabra es, pero tiende a ser más benevolente o complaciente, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve justamente eso, lo que usted dice, ¿no? Ese sesgo, ¿no? Yo creo que con lo que
los trabajadores están haciendo con el acompañamiento y el asesoramiento que se tiene, consideramos que los datos que tenemos realmente son los verdaderos, ¿no? Lo que realmente está ocurriendo en la planta, ¿no? Buenas noches. También quiero felicitarlo, ingeniero, por su interesante exposición. Siento que se trata de una empresa de avanzada, ¿no?, que ha delegado a los trabajadores que hagan las observaciones a sus pares. ¿Qué hacen estos observadores cuando encuentran que algo está mal? ¿Y cuál sería el rol de los supervisores en todo este proceso? Gracias. Bueno, el rol de los supervisores es facilitar el trabajo de estos observadores, ¿no?, porque de todas maneras necesitan un tiempo para hacer esta observación, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajador de fundición tiene que hacer su recorrido de observación y tiene que el supervisor le da la facilidad para que él pueda hacer la observación en su área o las otras áreas que tiene asignadas, ¿no? Ahora, hemos dicho que si el observador solamente interviene cuando va a dar un reforzamiento positivo, ¿no? Si él observa que hay alguna situación de riesgo inminente, digamos, o algo, en realidad él no interviene corrigiendo directamente al trabajador, ¿no? Nos lo dice a nosotros, o si ya con la experiencia y el entrenamiento que ellos tienen, lo anotan en la misma cartilla, ¿no? Se observó tal situación, tal incidente o tal acontecimiento, y nosotros en la revisión de la cartilla es donde ya tomamos acción, ¿no? Solamente, claro, lo tienen claro que si ya fuera una situación de riesgo es donde sí pueden intervenir, ¿no? Pero también el observador tiene claro que ellos no son supervisores, ¿no? O sea, ellos no tienen una posición o un liderazgo para llamar la atención o imponer algún tipo de medida correctiva, ¿no? Al inicio tuvimos algo de eso, porque los primeros observadores un poco que se atribuyeron esa función, ¿no? Si yo soy observador y puedo llamarte la atención o puedo corregirte o puedo hacer alguna de esas actividades, ¿no? Entonces eso ya con la capacitación y el entrenamiento se ha ido corrigiendo, ¿no? Porque también hay una respuesta, pues, ¿no?, de los mismos trabajadores que son observados y se genera también hay el rechazo. Entonces ya muchos decían ahí viene el soplón, el chismoso, entonces, pero eso se corrige justamente haciéndole entender bien a la gente cuál es el trabajo que buscábamos, ¿no? Entonces ahora están bastante entendidos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Amigo Roca, felicitarlo por su trabajo. Gracias. Y quería hacerle una pregunta. El qué hacer del tema quedó claro. Lo que me quedó duda era el cómo hacerlo. ¿Qué herramientas de gestión en seguridad? Porque habló del nivel gerencial, de la línea de mando y de los trabajadores. ¿Qué herramientas de gestión en seguridad están usando para la medición de este tema? Me refiero si hacen una OPT, una ORT, una ACS, etcétera. Y si se identifican a los trabajadores que no saben, que ameritan capacitación, los no puede, que son identificados por el médico, y los no quieren, donde siéntate ya la parte psicológica y la parte del asistente social. No sé si podría hacer un comentario al respecto. Gracias. Ya. Bueno, lo del tema eso de gerencial, eso fue cuando estuvimos usando la herramienta de Dupont, de Elías, ¿no? Entonces, esta herramienta de Dupont estipulaba, pues, que se tenían que hacer recorridos comportamentales en una cartilla elaborada donde los gerentes tenían una asignación, una cuota de recorridos a hacer al mes. Los supervisores también tenían una cuota y los supervisores o los de seguridad también tenían una cuota. Entonces, toda la información que se generaban estas tres estructuras se cruzaban entre sí y se tenía, pues, una tendencia, ¿no? Cómo veían los gerentes, por ejemplo, el tema de comportamientos en la organización, cómo lo ven los supervisores y cómo lo veían la gente de seguridad, ¿no? Y el indicador que nosotros dábamos como más real era el que elaboraba el área de seguridad, porque entendíamos que eran los que tenían mayor conocimiento en las cosas y podían discernir cuándo el comportamiento era el adecuado o inadecuado, ¿no?
Entonces nos comparábamos con eso. Pero como les dije también, eso fue una herramienta que nosotros copiamos. No fue una herramienta que no se estableció de manera sólida, ¿no? Y muy coherente, con sustento, ¿no? Después tuvimos algún acercamiento con Dupont, algunos meses, pero después eso también se eliminó, ¿no? Ya no seguimos trabajando con Dupont, ¿no? Entonces, ya cuando nos quedamos sin Dupont y cuando ya no teníamos una herramienta muy clara para los temas comportamentales, fue cuando ya miramos este tema a través de reforzadores y buscamos esta idea pues con los trabajadores, ¿no? Y con respecto a las otras preguntas, bueno, sí tenemos establecido en nuestro sistema de gestión las herramientas que usted ha mencionado, ¿no? Los BCT, verificación de los ciclos de trabajo, observaciones planeadas de tarea. O sea, mantenemos toda la estructura que un sistema de seguridad tradicional tiene, ¿no? Los ATS, el hipercontinuo, todo tenemos, pero esa justamente es la base que nos permite tener una estructura sólida para poder trabajar el tema comportamental, ¿no? El tema comportamental se sustenta y se mantiene en toda esta estructura sólida que se debe tener, ¿no? Porque si algo de eso nos estaría faltando, entonces sencillamente si un trabajador no puede realizar su trabajo de manera segura, ya no estaríamos hablando de su comportamiento, sino sencillamente de que el trabajador no lo puede porque no le estamos dando las herramientas necesarias y adecuadas para que lo haga, ¿no? Bien, pasaríamos a la última pregunta, por favor. Buenas noches. Cornelio Rondán, de COSEMINCO. ¿Cómo realizan el trato a las causas básicas, el control de las causas básicas y cómo toman las medidas preventivas y correctivas? Bueno, nosotros, como les decía también, mantenemos pues una base de seguridad basado en el OSHA, basado en los reglamentos, donde tenemos pues toda nuestra estructura básica y elemental que todo sistema tiene, ¿no? Entonces, el tema de comportamientos es uno de los pilares de este sistema, ¿no? Pero de igual manera nosotros seguimos analizando el método tradicional, ¿no? O sea, cuando hacemos nuestras investigaciones y nos enfocamos en la misma estructura, ¿no? Las causas inmediatas, las causas básicas, ¿no? Usamos los elementos pues de los factores personales para un punto de partida, ¿no? Y eso lo que relacionamos realmente con las estadísticas y con los resultados que tenemos de los comportamientos, ¿no? Ustedes vieron una estadística y vieron una presentación que es como una araña, ¿no? Entonces ahí en esa araña están reflejadas pues los valores de los comportamientos que no alcanzaron el nivel que nosotros esperábamos, ¿no? Y eso lo correlacionamos con los eventos o con los incidentes que nosotros investigamos, ¿no? Y en efecto hay una relación, ¿no? Si hubo algún incidente con algún tipo de máquina, herramienta o con algún tipo de desvío, muchas veces corresponde justamente con el indicador de comportamiento más bajo que hemos tenido, que hemos venido teniendo en las últimas semanas o en los últimos meses, ¿no? Y ahí se establece, entonces tenemos que reforzar este tipo de situación, ¿no? Si tenemos problemas de tránsito, como les decía, tenemos que enfocar la mejora de los comportamientos hacia esos aspectos, ¿no? Entonces ya se nos está ocurriendo algunas cosas de tal manera que a los comportamientos correctos, adecuados, por ejemplo, detenerse en los cruces peatonales, que el montacarga, el cargador o la camioneta se detenga en el cruce en el tiempo adecuado, reciba pues un reforzamiento por ese aspecto, ¿no? Bien, agradecemos nuevamente al ingeniero Roberto Roca Pinto por su exposición. Un fuerte aplauso, por favor.